Mes 7, en el tiempo del Eterno. Mes 9, día 27 del 2025. Marcos. El libro de Marcos destaca eventos rápidos a través de su libro, pero capta hechos muy relevantes, sucesos innegables de cómo fue la vida de Cristo Jesús cuando vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde que Jesús nació, fue atacado por las fuerzas del mal, mas este fue su grande victoria, que el mal se enfureció, atacó y aún buscó su muerte, pero éste no se mutó de su deber, recorrió su camino como si el mal no existiese, pues en todo momento no perdió de vista su cometido, su misión, dejándonos como ejemplo vivo de cómo debemos ser y conducirnos en este mundo y poder llegar a ser vencedores en él. Omitió toda distracción del deber. Su objetivo estaba siempre presente en su vida. No fue maleable a las circunstancias, sino que cada solución era bien resuelta para no volver atrás a ella por incompletos. El desánimo era despedido antes de llegar a tocar su puerta. La sencillez en la que vivía le daba todo el tiempo favorable para enfocarse en todo lo realmente importante. Las excusas ante el deber correcto eran desterradas antes de poder formularse en su mente. Su hablar era dominado por una mente conectada con su Padre Celestial santificada, dirigida a toda exposición del bien. Sus ojos solo se enfocaban donde la real necesidad estaba y sus manos estaban siempre prestas a hacer el bien. Sus pies solo iban por la ruta trazada y nunca fuera del camino del real deber. Su alimento sencillo muchas veces era saltado, porque el alimento espiritual era de más suma importancia para él. Su humildad era tal que siendo el Rey del universo aprendió la modalidad de aprendizaje humano en el regazo de su madre a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento. Conocido por todo el universo y las potestades malignas de los aires, se humanizó y cumplió cada precepto y estatuto de la ley para enseñarnos que es totalmente perfecta y cumplible su poder en la vida de cada uno de nosotros. Se dejó bautizar por Juan el Bautista. El Padre y el Espíritu Santo lo confirmaron ante testigos. Se sometió por 40 días para superar al máximo como ofrenda perfecta el mal que cometió Eva y Adán sin necesidad alimentaria en suelo santo en el jardín del Edén. Tentado hasta lo sumo y sometido su cuerpo totalmente a la voluntad divina, venció. Comenzó su ministerio y el ataque maligno no se hizo esperar, queriendo divulgar ante todos quién era y de dónde provenía. Por eso los enmudecía, que esto no avalaba su misión, sino que le estorbaba. Predicando con autoridad y poder algo que la apostasía reinante no conocía, muchos se preguntaban qué era esa nueva doctrina, pues no la habían escuchado antes. Así es la real verdad presente, rara, nada común, pero verdad con el sello celestial. El Eterno, Cristo Jesús, pregonaba al clero y a sus adeptos y al pueblo en general. Sanaba y mandaba a que no lo divulgaran, pues pasar desapercibido es lo mejor para avanzar en el camino de la verdad. Entre sus enseñanzas recorridas y sanaciones fue su recorrer, pues aunque muchos se aglomeraban por los panes y los peces, algunos recibían la palabra de vida y eran luces que ahora encendidas alumbraban a su vez a otros. A los escribas y fariseos, junto a los herodianos, buscaban la forma de acallarlo y detenerlo, e inclusive matarlo. Este era indetenible, pues era innegable su veracidad y potestad de lo alto. Así en parábolas hablaba, para que sólo los entendidos pudieran comprender. Alimento de pan físico a multitudes, demostrando así que en él todo es posible y la escasez corre ante su presencia. Los malvados fariseos le pedían señal que provenía del cielo, pues éstos eran totalmente ciegos a lo que ante ellos pasaba. Por eso no les dio ninguna, si con lo que ya había hecho no bastaba, por ser incircuncisos de corazón, ¿cómo echarle las perlas a los cerdos? Así advertía al pueblo que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de Herodes.
Jesús pasó por encima de los protocolos que tanto veneraban los mortales, enseñándoles que todo lo que el mortal considera importante o vital es efímero ante sus ojos y que sólo lo real y verdadero proviene de él. Se burlaban de él porque exclamó que algunos de los que estaban allí no gustarían la muerte antes de ver la venida del reino de Dios. Interactuaban los del clero con él, y éste les respondía, mas con toda su supuesta sabiduría eran nulos ante él. Les hablaba de las maravillas eternas y de que Elías llegaría primero antes que llegara el Hijo del Hombre. Les comunicó que ya había venido antes y que hicieron con él todo lo que quisieron, mas volvería otra vez, que el Hijo del Hombre iba a padecer mucho, pero vencería. Pero esa generación era tan incrédula que aun sus seguidores más cercanos no podían reprender satisfactoriamente las potestades malignas que atormentaban a otros. Así el Maestro les reprendió, les enseñó y les instruyó que estos géneros solo salen con ayuno y oración. Les indicó morir al yo, diciendo que el que quiere ser primero será el último y servidor de todos, y que los niños eran su especial tesoro, y al recibirlo a ellos, los recibían a él, y que el que hace tropezar a otros es digno de muerte, que todo lo que nos es ocasión de caer, echarlo fuera de nosotros, pues todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Así pues la sal gustosa produce paz unos con los otros. Les instruyó en las leyes mosaicas que él mismo dio a Moisés, y trajo enmiendas sobre ellas, en especial la del divorcio. Cuando le preguntaban el qué hacer para heredar la vida eterna, les mostraba su ley de gobierno universal y le indicaba lo que les faltaba, como al joven rico. Y al rechazo de éste de dar todo lo que tenía a los pobres, dejó muy claro lo que produce el amor a las riquezas en quien las posee. El mortal pide lo que no conoce y desea lo que no entiende, porque el camino al triunfo en Cristo Jesús es contrario a los deseos del hombre. A él no le interesa posesiones, gloria, honra y honor, pues suyos son por la eternidad. A él solo le interesa rescatar lo que se había perdido. Les indicó el camino que él debía trazar para esto. Ningún mortal podía trazarlo, no podían ir con él. Lo único que podían hacer era confiar totalmente en él, en una entrega total por aquel que se hizo como nosotros, para morir por nosotros y expiarnos con su sangre, cuando vamos como es ante él. Así, dejándoles todo esto claro, continuaron su camino a Jericó, y allí dio la vista al ciego que clamando pidió su misericordia. Allí la fe que éste depositó en el Maestro le permitió recibir la vista. Así llegaron luego a Jerusalén y les dio instrucciones a 2 de sus discípulos que le trajeran un pollino y dónde estaba y qué debían decir a su dueño, y así hicieron. Así en todo su recorrido, toda oportunidad de fijarles lecciones de vida en su mente era aprovechado. Les ilustró por parábolas cada detalle. Cuando los discípulos se fijaban en el esplendor del templo, él les confrontó con la realidad de que por los sepulcros blanqueados que allí estaban, los que se hacían pasar por ovejas cuando eran lobos rapaces, ese esplendor se reduciría a un montón de escombros. Les habló seguidamente de las señales de cuando esto fuese a cumplirse, y las combinó perfectamente con la inminente aproximación de su segunda venida. Se aseguró el Maestro de Maestros que todo quedara allí plasmado en sus mentes antes de su arresto, juicio y muerte. Les enseñó cómo celebrar la nueva Pascua que él les instituía y cómo no iba más a probar el fruto de la vid hasta que estuviera con todos sus hijos salvos en el reino sempiterno. De allí salieron al Monte de los Olivos, donde él sabía todo lo que comenzaría desde allí a ocurrir, pues el enemigo obraba en el clero y con unión político-religioso concordarían en acallarlo. Por eso les impelía a orar con él y no dormir, pues la densa oscuridad se acercaba, mas los discípulos no lo percibían. Así llegó la hora de la suprema prueba y le arrestaron. Pedro luchó con arma equivocada y fue reprendido por el Maestro, y todos, con grande temor despavoridos, huyeron de la escena. Mientras el juicio mentiroso se llevaba en curso y los maltratos al inocente no cesaban, Pedro curioso se acercó,
pero aún su yo no era nulo en su vida y le negó 3 veces. Así, desde las sombras hasta el día esclareciente, sufrió más por la actitud de sus hijos rebeldes que por sus golpes de aquella gran injusticia. Callado ante acusaciones e injurias y gritos de la multitud inducida por las huestes malignas, permanecía inmovible ante su gran misión de salvar aquello que se había perdido. Cambiado por un real asesino, fue vestido de púrpura, coronado de espinas, flagelado y azotado, escupido y despreciado. Se inclinaban ante él burlándose, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Así le sacaron sentenciado a muerte de cruz. Tan pesado era el madero donde iba a ser crucificado, que un tal Simón Cirineo le ayudó a llevarla, y así llegaron al Gólgota. Así, teniendo sed y dejándolo saber, le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Por sus vestiduras echaron suertes, como estaba escrito. El título sobre su cabeza, el Rey de los judíos, era visto por todos, y le gritaban: «Sálvate a ti mismo». Así, entre 2 malhechores, allí también crucificado, uno a derecha y otro a izquierda, fue presto. En medio de estos, como el peor de todos, siendo el Salvador del mundo, para que se cumpliese lo antes dicho. Se mofaban de él por lo que dijo antes, de que en 3 días reedificaría el templo. Mas los ciegos y sordos no entienden lo santo y sublime. Pero la constante comunicación con su Padre estaba allí presente, y el Padre cubrió a la hora 6ª hasta la hora 9ª la agonía de su Hijo. Y así en la hora 9ª el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y los incircuncisos creían que él llamaba a Elías para que lo ayudara. Cuánta bajeza de mente, palabras y acciones hay en los incircuncisos de corazón, en los que el enemigo reina a sus anchas. Así expiró, y fue el velo del templo rasgado en 2, de arriba abajo. El centurión que allí frente al Mesías estaba declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y entre todos los presentes y los que veían de lejos, todos quedaron impactados. Así fue bajado y enterrado en una tumba limpia, nueva, de José de Arimatea, no sin antes Pilato asegurarse que realmente había muerto por labios del centurión. Así fue allí depositado antes del día sagrado, y las mujeres miraban donde era puesto. Cuando pasó el día sagrado, las Marías y Salomé fueron para ungirle el primer día de la semana, y no le encontraron. La tumba estaba vacía, la piedra removida les dio acceso a entrar y ver por sí mismas que allí no estaba el Maestro. Allí la misericordia entró en acción, y un ángel de luz con ropas blancas, sentado al lado derecho, estaba, y se asombraron, y habló con ellas, y le explicó lo acontecido, y les encomendó decirlo a los demás. Así lo hicieron a toda prisa, temblando de miedo. Mas a los que más se les perdona, más amor muestran, y por eso Cristo Jesús se le apareció a María Magdalena primeramente, y ella lo comunicó a los que estaban tristes y llorando, y ellos escucharon, mas no creyeron. Así luego apareció a 2 de los discípulos que iban de camino al campo, y estos lo comunicaron a los demás, mas aún así los otros no creyeron. Finalmente apareció ante todos, y les reprendió su incredulidad y les confirmó en la fe, y les dio la comisión de ir a todo el mundo y bautizar a los creyentes, y les dijo todo lo que serían capaces de hacer en su nombre. Y luego de dejarles saber todo, ascendió a los cielos. Y entonces todos salieron a predicar según les fue ordenado, y confirmaban a muchos con señales, y muchos eran añadidos al redil del buen pastor, que su vida dio por las ovejas perdidas. Amén.